Primera Guerra Mundial. El día de hoy vamos a analizar este tema. La Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra, fue un conflicto militar de carácter mundial que se centró principalmente en Europa. Comenzó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones del Armisticio I. Este conflicto tuvo consecuencias profundas y cambió el curso de la historia. Las fases de la Primera Guerra Mundial son las siguientes. La Primera Guerra Mundial duró cerca de 4 años y los historiadores la dividen en 3 periodos. Se conoce como Guerra de Movimientos a una fase de la Primera Guerra Mundial que tuvo lugar en 1914, llevada a cabo por Alemania, que quería derrotar a Francia para posteriormente centrarse en Rusia, a través de una estrategia de desplazamientos rápidos de material y de tropas. Fecha de inicio, 1914. Fecha de finalización, 1915. La Guerra de las Trincheras, 1915 a 1916. En el frente occidental los recursos materiales y la estrategia militar usada por los contendientes llevaron la guerra a un punto muerto. La estrategia fue cavar trincheras desde la frontera suiza hasta el Canal de la Mancha y desde ahí continuar el ataque. Segunda Guerra de Movimientos 1918. Alemania concentró entonces sus ejércitos en el frente occidental, lanzándose contra Francia, ofensiva que fue detenida. Las trincheras permitían que la guerra se disputara en frentes estables, situados en territorios de ambos bandos. El objetivo principal era mantener el territorio bajo control para evitar que el enemigo pudiera conquistarlo. Los alemanes crearon las trincheras para defenderse de los aliados Francia y el Reino Unido. Causas de la Primera Guerra Mundial. El asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero de la corona austrohúngara, y de su esposa, la archiduquesa Sofía, en Sarajevo el 28 de junio de 1914, dio inicio a las hostilidades, que comenzaron en agosto de 1914, y continuaron en varios frentes durante los 4 años siguientes. La competencia entre las potencias imperiales europeas. 3.2. El auge del nacionalismo en Europa. Consecuencias de la Primera Guerra Mundial. 1. Una pérdida considerable de vidas humanas. 2. El colapso de 4 grandes imperios. El Imperio Alemán, gobernado por los Hohenzollern, se derrumbó poco antes de la firma del Armisticio de noviembre de 1918 y dio paso a la República de Weimar. El Imperio Otomano, encabezado por la dinastía de Osmán, quedó disgregado y en 1922 fue disuelto por los nacionalistas turcos que fundaron la República de Turquía. Sus territorios en Medio Oriente fueron repartidos entre el Reino Unido y Francia en la forma de mandatos de la Sociedad de Naciones. El Imperio Ruso, gobernado por la dinastía Románov, cayó en 1917 cuando la Revolución de Febrero derrocó al zar Nicolás II y la Revolución de Octubre instauró un gobierno bolchevique, que unos años después dio nacimiento a la Unión Soviética, URSS. 3. La propagación de la llamada gripe española. Así surgieron nuevas naciones, como Checoslovaquia, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia y Yugoslavia, inicialmente llamada Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos. También se establecieron como naciones independientes Austria y Hungría. Además de ceder parte de sus territorios en Europa, el Imperio Alemán perdió sus colonias en África, Asia y Oceanía. El Tratado de Versalles provocó en Alemania deudas y dificultades económicas que generaron descontento entre la población. Esta circunstancia fue aprovechada por el nazismo, un movimiento nacionalista que basó parte de su discurso político en la crítica al Tratado de Versalles y que llegó al poder en 1933. El Tratado de Versalles fue un acuerdo firmado en 1919 entre los principales victoriosos de la Primera Guerra Mundial en 1914 a 1918 y Alemania, que había sido derrotada. El tratado fue firmado en la Galería de los Espejos del Palacio de la ciudad de Versalles, Francia. Los términos del tratado generaron un enorme resentimiento en la población alemana y la sensación de que la deuda sería imposible de pagar.
Muchos especialistas consideran que los efectos del Tratado de Versalles generaron las condiciones sociales, políticas y económicas necesarias para el ascenso del nazismo en Alemania y el acceso de Adolf Hitler al poder. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, el Imperio alemán se desintegró y se instauró en Alemania la República de Weimar. Sin embargo, este régimen estuvo marcado por la inestabilidad política, económica y social, que se empeoraba con las duras condiciones de vida que estaba atravesando la sociedad alemana. En ese contexto, el Tratado de Versalles fue muy criticado por los alemanes e incluso por otras naciones. Estados Unidos, una de las potencias victoriosas de la Primera Guerra Mundial, se negó a firmar el acuerdo porque sostenía que condiciones tan duras tendrían peores consecuencias. A lo largo de la década siguiente, las imposiciones del acuerdo fueron perdiendo fuerza. Que el imperio alemán quedaba desintegrado y, por lo tanto, Alemania y Austria debían permanecer como estados separados. Que Alemania se reconocía responsable principal de la Primera Guerra Mundial y, por lo tanto, debía responder por los daños y la destrucción causada. Además, se le prohibía el ingreso a la Sociedad de las Naciones, una organización internacional recién creada. Que Alemania perdía los territorios de Alsacia y Lorena a manos de Francia, Eupen y Malmedy, Bélgica, Poznania y el sur de Alta Silesia, Polonia, Danzig y Memel libres, el norte de Schleswig-Holstein y Dinamarca. En total, esto significaba el 13% de su territorio, en el que vivía casi el 10% de su población. Además, perdía todas sus colonias y la cuenca del Sarre. Que Alemania debía iniciar un proceso de desarme, es decir, de limitación de su armada y de su ejército. Además, se estableció la desmilitarización total de Renania, región fronteriza con Francia, y su ocupación parcial por tropas aliadas. Que Alemania tenía que pagar indemnizaciones de guerra a los países vencedores. En las conferencias siguientes se estableció el monto total, 132.000 millones de marcos oro, y su distribución, 52% para Francia, 22% para Reino Unido, 10% para Italia, 8% para Bélgica y 8% otros países. Que Alemania entregue todo el material bélico alemán a los aliados, junto con su flota de guerra, y la reducción de su ejército a 100.000 hombres y 4.000 oficiales, sin artillería pesada, submarinos, ni aviación. Además, se les prohibía a los alemanes fabricar material de guerra y se disolvía el Estado Mayor del Ejército. También se suprimió el servicio militar obligatorio. En la Gran Guerra aparecen o se generalizan armas nuevas o recientes de contundencia definitiva: la reina de la infantería, la ametralladora, los cañones de tiro rápido, los morteros, el fusil ametrallador, la metralleta y otras muchas, como el submarino y el torpedo, el avión, el gas. Las armas químicas fueron usadas sistemáticamente por primera vez, de entre ellas el fosgeno, el gas lacrimógeno y el mostaza. Al inicio de la guerra, Alemania tenía la industria química más avanzada en el mundo, representando más del 80% de la producción global química y de tinte. El Tratado de Versalles fue un acuerdo de paz que se firmó al final de la Primera Guerra Mundial por más de 50 países, que terminó oficialmente con el estado de guerra en